En este tiempo vamos a estar hablando de un tema que se titula Los enemigos del cristiano. ¿Cómo se titula? Los enemigos del cristiano. Y vamos a empezar con una ilustración. Acostumbro siempre a hacer una ilustración del tema que voy a tratar, y para poder entrar al tema después ya de lleno. Y se dice de un reino muy lejano, también igual que en la primera, había otro reino muy lejano también. Estaba al lado de donde vivía Shrek también. Ya ven que ese era muy lejano y eran vecinos. Entonces este rey de este reino muy lejano quiso hacer un experimento social. Entonces él colocó una enorme roca en medio de uno de los principales caminos y se escondió a cierta distancia para poder observar quién sería una persona capaz de ir y quitar esa roca que estaba obstruyendo el tránsito de las personas. Luego de unos minutos pudo notar cómo las personas, los comerciantes que pasaban por ahí y los más pudientes de toda la población pasaban por el lugar y lo único que hacían era rodear la roca. Otros por su parte se quedaban observándola, meneaban la cabeza y entonces se quejaban del rey por no mantener los caminos despejados. Esa historia la hemos oído, ¿verdad? También acá con los caminos y las coladeras abiertas, ¿no? Pero ninguno de ellos se esforzó en retirar esa piedra. Todos pasaban, pero veían el obstáculo y ninguno de ellos se bajaba, era capaz de ir y remover esa piedra. Entonces llegó un campesino que llevaba una carreta llena de verduras. Dejó la carreta en el suelo, empezó a ver la piedra, estudió cómo poder moverla, finalmente la movió y la empujó a un lado poniendo todo su esfuerzo para ello. Pasados unos minutos y después de estar fatigado y cansado, logró moverla totalmente del lugar. Y mientras recogía nuevamente la carreta para continuar su camino, encontró una bolsa llena de dinero con una nota del rey que decía: por tu esfuerzo y por no rendirte en apartar la roca del camino, esta es tu recompensa. Pero ¿cuál es entonces la moraleja de esta historia? A lo largo de la vida, amado hermano, tú y yo vamos a tener obstáculos. Se van a presentar obstáculos siempre, indudablemente, que nos van a impedir llegar a una meta que tú y yo nos habíamos propuesto en el corazón. Muchos por su parte solamente se van a quedar mirando ese obstáculo. Y como lo van a ver suficientemente grande y que no van a tener o van a pensar que no tienen las fuerzas o no van a querer ni siquiera esforzarse, van a terminar creyendo que esto es imposible de vencer. Otros van a preferir seguramente quejarse y empezar a buscar culpables alrededor. Estas son las personas que en lugar de resolver problemas se hacen parte del problema también. Vencer los obstáculos, mi hermano, implica poner todas las fuerzas para poder obtener los resultados que son esperados. En ocasiones esta lucha va a producir fatiga, cansancio, inclusive va a producir agotamiento en nosotros. Pero al final del día también va a producir una satisfacción en nuestras vidas por haber luchado, por haber llegado hasta el final. Y la recompensa que viene, esto la van a tener al final, cuando ellos hayan vencido estos obstáculos. Amado hermano, yo te quiero decir esta mañana que Dios es quien te da a ti y a mí las fuerzas para vencer cada obstáculo que se presenta en nuestro camino. Para Él no existe nada imposible. Su propia palabra, la palabra de Dios, dice en Filipenses 4:13, todo. Algunos de ustedes hicieron la tarea. Algunos de ustedes sí leen su Biblia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y bueno, llegamos en esta mañana al inicio ya de lleno de este tiempo. En esta mañana vamos a continuar con el estudio de Josué. Llegamos a un punto en este tiempo en el cual Josué y el pueblo de Israel están a punto de enfrentarse a los cananeos.
veremos cómo cada uno de estos pueblos que representan un obstáculo en la vida de cada cristiano, algo que tú y yo tenemos que vencer. No sé si has visto a veces en las Olimpiadas, te ha tocado ver que están las carreras de obstáculos y no sé cuánto midan esos obstáculos, ¿no? Pero lo que sí veo es que estos cuates tienen unas piernas bien largas. Y entonces cuando van brincando los obstáculos, yo nada más veo que le hacen así y ya lo brincaron. Pero hay otros que les cuesta más trabajo y se enredan con el obstáculo y se caen. ¿Y cuántos han visto que se hayan quedado ahí acostados? No, ¿verdad? Se vuelven a parar y dicen, ya me caí en esta, pero voy al siguiente. Y no les interesa que los demás les lleven ventaja. Ellos dicen, están preparados con una mentalidad ganadora, con una mentalidad que dice, no, yo sigo y voy por más. Tampoco he visto en este tipo de olimpiadas, en este tipo de ejercicio, que llegue el cuate a donde está el obstáculo y diga, chin, este está muy alto, no, este me lo paso por acá mejor. No, lo tiene que brincar. O tampoco he visto que llegue y diga un cuate que híjole, no, este está bien grande, ¿saben qué? Ya no participo, yo me regreso mejor. No lo vas a ver. Y esto es algo que tenemos que entender tú y yo en nuestra vida, que también tiene que suceder. Porque los obstáculos no se hicieron para que te regreses. El Señor no te ha puesto las pruebas para que te regreses. El Señor te ha puesto las pruebas porque sabe que somos sus hijos, hechos a su imagen, hechos a su semejanza. Y como estamos hechos a su imagen y semejanza, un cristiano nunca se da por vencido. ¿Cuántos lo creen? Ellos no evaden, tú y yo no somos de los que evadimos las cosas, sino que saltamos, nos enfrentamos y seguimos hacia adelante. Los obstáculos están hechos para librarse. Los obstáculos están hechos para aquellas personas que perseveran y que no se desaniman. Josué, vamos a la palabra de Dios en Josué capítulo 9, versículos 1 y 2. La palabra de Dios nos habla y nos dice: cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos, y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos se concertaron para pelear contra Israel. Bien, punto número 1: mis obras y tus obras determinan quiénes somos. Estos pueblos habían escuchado, dice la palabra ahí, que los pueblos escucharon, oyeron cómo se hablaba del Dios de Israel. ¿Sabes? El enemigo se entera de lo que Dios está haciendo en tu vida y en mi vida. El enemigo se entera de las victorias, el enemigo se entera de los compromisos y el compromiso que tú y yo como cristianos hemos adquirido con Dios. El enemigo se entera de la búsqueda que tú y yo tenemos de Dios, y por ello es cuando tú y yo tenemos que estar más alertas en nuestra vida espiritual. Es allí donde Él está buscando una pequeña brecha para colarse. Tú recuerdas que el pueblo de Israel, cuando el Señor tiró, ¿verdad?, derrumbó los muros de Jericó, ellos después de ahí se quedaron confiados porque habían vencido a un pueblo que tenía unas grandes murallas de 12 metros de alto, 11 metros de alto, de 4.5 metros de grosor. Pero ellos pensaban que ellos lo habían logrado, y después ya no consultan al Señor. Estaban confiados, creyeron que ellos lo habían hecho y no estuvieron alertas y no consultaron al Señor. Pero tú y yo tenemos que estar alertas, porque el enemigo busca solamente un titubeo. El enemigo busca solamente un pequeño indicio de altivez, de autosuficiencia, de confianza propia, de creer que todo lo puedo en mí mismo porque yo me fortalezco a mí mismo. Y esto es lo que utiliza el enemigo para engañar al pueblo de Dios y poder esclavizarlo. Él conoce muy bien las artimañas, sabe las artimañas que va a utilizar en cada caso. Las artimañas que él tiene para poder
hacerme caer a mí no son las mismas que va a utilizar para hacer caer a otra persona. A lo largo de todo este tiempo, ¿verdad? Él también sabe cómo actuamos, cómo actúa el hombre. Segunda de Corintios 2:11, ahí la palabra de Dios por eso nos dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. O sea, tú y yo no somos ignorantes de la palabra. Tú y yo no somos ignorantes de lo que el enemigo quiere hacer con nosotros, porque el enemigo te odia a ti y me odia a mí. Él odia todo lo que el Señor ha hecho, porque nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Él, de nuestro Señor. Por eso nos odia tanto. Nosotros no estamos ajenos a lo que el enemigo puede hacer o quiere hacer en nuestras vidas. Inclusive nosotros hemos leído cómo grandes hombres de Dios, ¿verdad?, cayeron por haber descuidado inclusive su comunión con Dios. Seguramente tú y yo inclusive lo hemos experimentado ya en algunas ocasiones en carne propia, por lo que tú y yo tenemos que estar alertas a lo que el enemigo quiere hacer, porque su palabra, la palabra de Dios dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Cuando fallamos y no nos arrepentimos, tú y yo estamos otorgándole derechos al enemigo para que haga en nosotros lo que él quiere, porque no hay un arrepentimiento en nuestro corazón, porque hay un pecado no confesado, porque tú estás viviendo o yo estoy viviendo una doble vida, y él tiene forma de acusarnos. En Juan 13:2 dice que cuando cenaban, dice la palabra de Dios, cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas este pensamiento, ¿verdad? El pensamiento, dice, de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Satanás sabía quién era Judas. Satanás sabía que él extraía y sustraía de las ofrendas. O sea, él ya conocía el corazón de Judas. Él ya sabía que el corazón de Judas se inclinaba por el amor al dinero. La pregunta en esta mañana, hermano, yo te pregunto: ¿dónde está tu corazón? ¿Qué pensamientos están ocupando en este momento tu mente? Recuerda que tus obras y tus pensamientos determinan quién eres. Proverbios 11:6 dice: la justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Pero hoy, mi hermano, no todo es fatalidad. Hoy te quiero decir que la buena noticia de todo esto es que aun cuando tú y yo le hayamos fallado al Señor, siempre su misericordia, su amor y su gracia van a ser más grandes que cualquier otra cosa. ¿Cuántas veces falló David? ¿Te has preguntado cuántas veces falló David? ¿Te has preguntado cuántas veces falló Moisés? ¿Te has preguntado cuántas veces falló Pedro? ¿O te has preguntado cuántas veces tú y yo le hemos fallado? Y su palabra dice que sus misericordias son nuevas cada mañana, porque su fidelidad es grande. Y aún las que nos faltan. Así también hoy la misericordia de Dios está delante de nosotros. Si tú y yo nos hemos equivocado, ¿verdad?, la misericordia está a nuestra mano, esa misericordia de Dios. Si tú y yo hemos tomado en un momento determinado malas decisiones, o inclusive hemos dañado gente con o sin la máxima intención, pero si tú y yo nos arrepentimos de corazón, la palabra me dice que Él me recibe y me perdona. En esta mañana, mi hermano, vamos a ver cada uno de estos pueblos que mencionábamos en Josué 9:2, a los que se iba a enfrentar el pueblo de Israel. Cada uno de estos pueblos representa un enemigo, o representaba un enemigo para Israel. Hoy en día, cada uno de estos pueblos representa un enemigo para ti y para mí. Cada uno de estos pueblos representa una obra de Satanás que está tratando de minar en tu vida y en mi vida. Cada uno de ellos representan actitudes,
situaciones, circunstancias, representan cosas que en un momento determinado nos pueden hacer caer a ti y a mí. Inclusive representan aquellas cosas que quizá en este momento estamos practicando y que no deberíamos estar haciendo. Dice la palabra de Dios que los enemigos de Israel habían hecho una coalición para luchar contra ellos. Y estos pueblos estaban conformados de la siguiente forma: heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos. El primero de ellos, que son los heteos, te voy a platicar quiénes eran los heteos. Los heteos se caracterizaban por aterrorizar a los pueblos, a sus enemigos, a los que mataban con una hazaña enorme. La crueldad con la que maltrataban a sus enemigos era tal que ellos les tenían pánico a los heteos. Practicaban la magia y practicaban la hechicería. Ellos pensaban que sus reyes, cuando morían, se convertían en dioses para ellos. Adoraban a una deidad de las tempestades y del rayo. Adoraban y veneraban a la diosa Astarot. Esta diosa Astarot, que estuvo presente en muchos pueblos, en muchas culturas, que después se transformó en Astarte, que después se transformó en Astoret, y que después se transformó en Asera, y que inclusive se transformó en Isis para los egipcios. Es la misma. Esos son sinónimos de esta diosa de la sexualidad y de la prostitución. Cuando tú y yo vamos al diccionario, el diccionario nos dice que miedo es la angustia por un riesgo real o imaginario. Porque esta palabra, los heteos, viene del hebreo het, het. Y esta palabra significa terror, significa miedo. De ahí desde donde viene heteo. Y le hacían honor a su nombre precisamente. Pero ¿cómo es que trabaja este enemigo en tu vida y en mi vida? Hoy en día la maldad se ha multiplicado en el mundo. La inseguridad inclusive se ha apoderado ya no solamente de México, ¿verdad? Todo el mundo dice, no, es que no vayas a México porque México está inseguro. No, México es lo peor. No, tú puedes ir a cualquier país y ahorita la maldad está en su apogeo en donde quiera que vayas. Recuerdo que hace algunos años decían, no, es que cómo están las cosas en México. Bien espantados. Yo estaba en Estados Unidos, estábamos haciendo un trabajo allá. Y la persona que nos había llevado, nos llevó a cenar. Nos llevó a cenar y ahí platicábamos. Y la persona que estaba platicando con nosotros nos decía, no, es que las cosas en México están mal y que no sé qué. Y bueno, pues ya te chiveas como mexicano que eres, ¿verdad? Y te muerdes acá ¿cómo se llama? El rebozo. Exacto. Y entonces salimos de aquel lugar después de haber cenado, y la camioneta de esta persona con un vidrio roto y le habían sacado su computadora. Y yo así con mi cara de ¿decías? Así con ganas de decir, tómala. No es cierto. No es cierto. Entonces la maldad está en todo lugar, mis hermanos. No es aquí en México. Se ha multiplicado en todos lugares. Yo no sé si tú recuerdas, pero hace muchos años, no tantos, hace algunos años, seguramente recordarás que pasabas con el carro y tenías que tener mucho cuidado porque había chavitos por todos lados en sus bicicletas, estaban jugando, se estaban aventando el partidito, la cascarita ahí en la calle. Hoy ya no ves nada de eso. Hoy los chavitos lo único que tienen son callos en los dedos porque están jugando en el PlayStation. Ya no ves eso. Yo recuerdo que por mí nunca fueron a la escuela. Es algo que le tengo que reclamar a mi mamá. Hasta que me estoy haciendo memoria, porque algunos iban, pero la mayoría salíamos solos. Porque el hombre mexicano por eso se caracteriza, porque por el valor. Desde chavitos nos enseñaron a salirnos solos de la escuela, íbamos solos. Yo recuerdo que, le digo a mi esposa y a mis hijos, yo recuerdo que cuando salía, pues yo no desayunaba, a mí no me daban de desayunar. A veces ¿sabes qué me daban? Una polla. Me daban una polla.
Y entonces, bueno, para las nuevas generaciones, sí, porque ahorita van a decir, ay, se llevaba ya una muchacha desde que era chiquita. No, 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 no. No, yo salía a la escuela primero, segundo, tercero de primaria y me daban jerez con 2 yemas de huevo, bien agitadito como debe ser. Me lo tomaba y a la hora del refrigerio andaba buscando cómo curármela. No es cierto. Bueno, lo de la polla sí es cierto. Ya lo de la cura no, me quedaba, estaba bien crudo, ¿no? Pero bueno, ese era el mundo en que nosotros vivíamos. Eso era lo que hacíamos. Hoy la situación en el mundo está totalmente diferente, está de cabeza. Todo el mundo amenaza a todo el mundo. Que Estados Unidos ya amenazó a China, que Ucrania ya se está dando con todo con Rusia, ahora hasta México ya con Ecuador, ¿no? Entonces por todos lados ves problemas. Hoy la situación así está. Existe un miedo a una guerra nuclear. Gente que está haciendo, no sé si has visto gente en la televisión, gente que hace búnkers y que mete ahí cosas, mete alimentos deshidratados, porque si se desata una guerra nuclear, al menos tengo para sobrevivir algún tiempo. Gente, ¿verdad?, que tiene miedo a la muerte. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Miedo también a la falta de empleo. Miedo a la oscuridad. ¿Cuántos tienen miedo a la oscuridad? Qué bueno, varones, qué bueno. Así hay que demostrar, para que al menos te lleven a comer hoy. Que digan, mi papá es tan macho que no le teme a la oscuridad. A las enfermedades, ¿no? ¿Cuántos en pandemia no querían salir de su casa? Yo veía algunas noticias que se saludaban con bolsas en la mano. Después, poquito después de la pandemia, me acuerdo que me llevaron una invitación a la casa y yo iba a saludar a la persona que me llevó la invitación para una reunión y la persona agarra y luego se hace así. Y yo dije, bueno, pues chócalas. O sea, se veía el miedo, se respiraba el miedo. Miedo, hay miedo a las arañas, hazme el favor, miedo a las arañas, aracnofobia, ¿no? Bueno, yo soy uno de esos, pero nada más a las grandotas, nada más a las grandotas. A las patonas sí las mato, es así. Venustrafobia, que es el miedo a las mujeres hermosas. Si tu esposo te tiene miedo, varona, ya sabes por qué. Selenofobia, miedo a la luna. Tripanofobia, miedo a las agujas, ¿no? Es al que van a inyectar. ¡No, no, no, no! Y se pone así como chavito de 2 años, ¿no? Talasofobia, miedo al océano. ¿Quién le tiene miedo al océano? O sea, yo no tengo miedo a lo que está en el océano, pero yo no tengo miedo al océano. Este enemigo, los eteos, representan todo aquello que en su momento puede traer miedo a la vida, un miedo, más bien un miedo desmedido a la vida del cristiano. Algunos de ustedes o de nosotros llegamos en un momento determinado hasta tener miedo a adquirir compromisos con el Señor. ¿Y si me pide a mi familia? No, es que yo no quiero ir tanto a la iglesia porque, ¿y qué tal si después me piden que yo ayude y ya no me puedo librar? No quieres adquirir compromisos. Miedo a descubrir tus talentos. Yo recuerdo que cuando a mi hija le decíamos, la mediana, Shelomi, canta. Ay, no, canta, no. Y allá después la veíamos que estaba cantando solita. Y ya su mamá poco a poco le fue dando, no, órale la patada. Pero no, tenía temor ella. Miedo a proclamar tu fe. ¿Eres de las secretas, de los que todavía se salen? En mis tiempos, cuando yo me salía a la escuela dominical, yo me acuerdo que me salía y agarraba mi Biblia y me iba así en la calle.
Que no me vieran mis cuates, porque si me veían mis cuates me iban a hacer burla. Miedo a proclamar nuestra fe, mis hermanos. Nuestra primera reacción ante el miedo es actuar de forma precipitada. Nuestras reacciones son imaginar cosas, pueden convertirse este miedo inclusive en una enfermedad del alma. Elías, después de haber matado 450 profetas de Baal y a 400 profetas de Acera, escucha la amenaza de una mujer, de Jezabel. Cuando le dice Jezabel, así me haga, si el día de mañana a esta hora no te ha pasado como a ellos también. Y entonces Elías va y se esconde en una cueva. Y es más, le pide al Señor que se muera. Él dice, ya, me están buscando. O sea, mató a 850, pero le tenía miedo a una amenaza. ¿Sabes? El miedo te paraliza. El miedo te impide avanzar en tu vida. El miedo no te deja ver lo que está más adelante. Te puedes quedar ahí, ¿verdad? Estancado en tus procesos porque no sabes lo que hay más adelante, porque no quieres más. Tu miedo no te lleva a buscar más de Dios, te lo impide. Por eso el miedo es la causa de que haya ministerios apocados. El miedo es la causa de que haya ministerios fracasados, limitados. El miedo por mucho tiempo tuvo agazapado al pueblo de Israel, mientras los madianitas los despojaban de todo. ¿Sabes por qué? Porque el miedo te empobrece también. El pueblo de Israel empobrecía porque los madianitas iban y les robaban y ellos no hacían nada. La pregunta sería hoy en día, ¿cuáles son tus miedos, mi hermano? ¿Qué estás enfrentando? ¿Tienes miedo de lo que va a pasar mañana? ¿Qué voy a comer mañana? Cuando la palabra me dice que Él me sustenta, que el vestido, el calzado, la comida Él lo va a proveer. Que a lo mejor va a haber desempleo, sí, pero yo declaro en el nombre del Señor que yo tengo empleo. Y si no lo tuviera, aunque la higuera no florezca y ni en las vides haya fruto, con todo yo me gozaré en Él, Dios de mi salvación. Hoy te quiero decir, amado hermano, en 1 de Juan 4:18 dice la palabra que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Y el Salmo 27:1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Me encanta también el Salmo 3, donde el salmista después estaba siendo perseguido y el salmista le dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. No temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. Dale un aplauso al Señor. El segundo pueblo o el segundo enemigo al que estaba enfrentando el pueblo de Israel, o se iba a enfrentar, eran los amorreos. Los amorreos amorreo viene de un vocablo en hebreo que es emorí, con acento en la i, emorí. Y este vocablo nos habla de montañas, de montañeses, de eminencia y de superioridad. Estos pueblos eran descendientes de los gigantes. De ahí que yo creo que ellos, ¿verdad?, tenían ese espíritu de superioridad, ese espíritu de no, nadie nos gana a nosotros porque nosotros somos gigantes y a todos los vemos como langostas, ¿no? De ahí que se sintieran superiores. Este pueblo, cuando Israel salió de Egipto, este pueblo salió a hacerle la guerra, ¿verdad?, para impedirle que entrara por su territorio, de acuerdo a lo que dice Números 21, del 21 al 23. Por ello Dios más tarde va a juzgar a este pueblo. Este pueblo adoraba al dios Amurru o Marduk, que era el dios de las tormentas. Pero ¿cómo se refleja, verdad, la influencia de este pueblo en tu vida y en mi vida?
Bien, este enemigo se refleja en ti y en mí a través de una excesiva confianza en mí mismo. A través de hacer las cosas en mis propias fuerzas, en lo que yo mismo puedo hacer, porque yo no necesito de nadie. No importa lo que digan, cómo tengo que hacerlo, porque yo hago las cosas a mi manera, porque mi manera me parece que para mí es la mejor. No es a la manera del pastor, no es a la manera de mi líder, no es a la manera de mi papá o de mi mamá, porque yo sé que lo que yo estoy haciendo está bien. Ese es el pensamiento de los amorreos. El orgullo, ¿verdad? Nos lleva a ver que es algo que les caracterizaba a este pueblo. El orgullo, mi amado hermano, me lleva a ver los defectos que hay en los demás y no me permite ver mi triste y decadente condición. Se dice de una persona, había una persona que se creía muy crítico del arte, ¿no? Y esta persona siempre estaba criticando el arte y se las daba de que sabía, se las mascaba de todas. Y en una ocasión él va a una galería de arte con unos amigos y su esposa, y ahí van todos, ¿no? Y esta persona era miope, y entonces se le olvidan sus anteojos en el carro. Como a muchos de nosotros, bueno, de ustedes que utilizan anteojos, se les han olvidado. Y ya después, ¿y qué dice ahí, mi amor? Porque ya no alcanzamos a ver. Este cuate se le olvidan los anteojos en el carro y llegan a la galería de arte. Y entonces se acercan donde está un cuadro, ¿verdad? De un hombre de cuerpo entero. Y el cuate empieza a criticar, luego empieza a hacer alarde de sus conocimientos que tenía de arte. No, se trata de un retrato que lo hicieron al óleo. Pero esta persona está andrajosa. Esta persona se ve en su rostro que no era feliz. Ahí se puede ver plasmado en sus ojos que tiene envidia. Y empezó a despotricar. Y poco a poco se fue acercando a su esposa, hasta que llegó hasta donde estaba y le dice: mi amor, estás enfrente de un espejo. ¿Sabes? Porque el orgullo me lleva a ver los defectos de los demás, pero no me permite ver mi triste y decadente condición. Este es el espíritu del amorreo. Me lleva a ver a todos por encima del hombro, no me permite ver más allá. La soberbia, mi amado hermano, lleva a la rebeldía. Acordémonos de Satanás. Satanás quería ser igual a Dios. La rebeldía lleva a la desobediencia, y la desobediencia lleva a la ruina. En 1 Samuel 15:23 dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, la necedad de tu corazón y de mi corazón. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Eso se le dijo al rey Saúl. En el libro 2 de Reyes 5:19-23, la palabra nos habla también acerca de Naamán y Eliseo. Naamán, ¿verdad?, era un general del ejército sirio, y Naamán tenía una lepra. Y llega Naamán porque le dan cartas para llegar con el rey de Israel. Y llega Naamán con sus cartas con el rey de Israel y le dice, y ahí decía un párrafo, ¿verdad? Te encargo que sanes a este hombre. Y el rey rasga sus vestidos y dice: ¿quién se cree como para que me mande a mí y que yo lo sane? Pues ¿qué cree, que soy Dios o qué? Y Eliseo va y le dice: bueno, ¿y por qué rasgaste tus vestidos? Bueno, pues por esa causa. Y entonces Eliseo: a ver, mándamelo. Y cuando llega Naamán, sale Jesse, el sirviente de Eliseo. Y entonces ya nada más llega Eliseo y Naamán, pues me imagino que era un hombre de ese tamaño, porque era un soldado y era más o menos de corpulento como yo. Hermanos, es el día del Padre, por favor. Y entonces llega, me imagino que Jesse era un chamaco como de unos 16 años. Entonces llega Jesse y le dice: ¿qué dice mi jefe? Que vayas al Jordán y que te zambullas ahí 7 veces y ya vas a ser limpio. Y nada más venía, yo creo que venía nada más en su caballo,
Y volteé a ver a todo el séquito que traía, ¿no? Porque traía piezas de plata y traía vestidos y traía muchas cosas para poder darle a Eliseo, ¿no? Y se queda así como que, oye, y se queda y dice Naamán, pues yo pensé que este cuate iba a salir con un séquito también de gente, y iba a salir a recibirme, iba a agarrarme y sé sano. Hasta con voz de ultratumba, ¿no? Que de repente algunos predicadores, sé sano en el nombre de Jesús, ¿no? ¿Por qué? Porque Naamán pensaba que como tenía cierta posición, él merecía ese respeto. Pero ¿sabes qué? Delante de Dios, tú y yo somos iguales. Pero de eso se trata este espíritu del amorreo, el espíritu de superioridad, el espíritu de pensar que nos merecemos lo mejor, el espíritu de yo soy lo mejor de lo mejor. Es más, dirígeme aquí por favor ¿dónde está? ¿Cómo se llama? El reflector. Pero ¿sabes qué? Cuando tú y yo servimos al Señor, el reflector tiene que estar con el Señor, porque tú y yo solo somos instrumentos en sus manos. El amorreo y el espíritu del amorreo piensan de forma diferente. Ellos piensan, ese espíritu te hace pensar que tú eres el ombligo del mundo. Ese espíritu te hace pensar que tú eres el alma de la fiesta. Ese espíritu te hace pensar que si tú no vas a la reunión no se vaya. No, es que no vino Gabriel, cancélala. Ese es el espíritu del amorreo, el que te lleva a pensar que tú eres lo mejor de lo mejor. Mateo 23, 5 al 7 dice, antes hacen todas las cosas. Jesús hablando precisamente de los fariseos, dice, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Las filacterias, si tú has visto algunos videos, ¿verdad? Ahí en el muro de los lamentos, traen unas cajitas, o aquí, o las traen aquí en el hombro, los judíos, o algunos judíos. Y entonces ahí traen una porción de la palabra. Entonces en los tiempos de Jesús algunos hacían sus filacterias, hacían unas filacteriotas, para que la gente dijera, ay no, mira, este cuate trae, además de las porciones de la palabra, no, sí trae, yo creo que trae ahí la Biblia Thompson, ¿no? ¿Para qué? Para que la gente hablara de ellos. Y se llaman los primeros asientos en las cenas. Espérame, yo estoy aquí, ya llegué, ¿dónde me voy a sentar? No, allá atrás, no, espérame. Pues, o sea, cálale. Hoy vengo de corbata y de traje, siéntame adelante. Aman las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, ¿no? Licenciado, qué bueno que está aquí con nosotros. Ingeniero Hernández, un placer tenerle aquí con nosotros. Y si no te dicen ingeniero, como que, espérame, pues se sienten, ¿no? Usted se va temprano hoy, hermano, porque está clavado en la... Proverbios 16, 18 dice, antes del quebrantamiento está la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Grábatelo, póntelo de memoria. Haz tu filacteria y te lo pones. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Número 3, los cananeos. Este espíritu de los cananeos, ¿cómo trabaja? Bueno, los cananeos adoraban al dios Baal, el dios de la fertilidad, a la diosa Anat, que era la diosa Acera, diosa de la fertilidad y del amor sexual. Pero además adoraban a un dios que era el dios Mamón, que era el dios de las riquezas.
Así se llamaba ese Dios. De hecho, Mateo 6:24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y algunas versiones dicen: no podéis servir a Dios y a Mamón, que era este Dios de las riquezas. Y el Salmo 106, porque además le sacrificaban a sus hijos para estos dioses. Dice el Salmo 106, 36 al 39: y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con su sangre. Pero ¿cómo aporta este enemigo a la vida del cristiano? Bien, este enemigo se describe como el materialismo, como un estilo de vida en el cual hay un alto nivel de consumo, ¿verdad? Es una situación consumista, es una excesiva preocupación por los bienes materiales. ¿Has escuchado en alguna ocasión el concepto vives para trabajar o trabajas para vivir? ¿Has escuchado el concepto workaholic? Esos son este tipo de gente, este espíritu que viene a tu vida y a mi vida de repente. Es que no puedo, hermano, no, es que no puedo apoyarte, hermano, porque estoy trabajando tiempo extra. El que abre de lunes a domingo, ¿verdad? Quiere abrir de lunes a domingo su negocio para que le vaya muy bien. Yo conocí a unas personas, ¿verdad?, que tenían su negocio, eran cristianas, tenían su negocio. Y bueno, había gente de la iglesia que les apoyaba, y esa gente de la iglesia estaba trabajando en domingo. Y tú dices, como dice Chucho Chico, ¿es neta? Te robé la frase, Chucho, ni modo. La gente que trabaja de sol, no trabaja de sol a sol, trabaja de sol a foco. Preocupado por tener el mejor auto, preocupado por tener la ropa de las mejores marcas. ¿Has escuchado esto? El teléfono, el último teléfono, el último iPhone, ¿no? La mejor tecnología, la marca de moda. Y sabes que esto no está mal. No está mal. El Señor no está ni siquiera peleado con ello. El Señor no está peleado con ello, porque dice la palabra que Dios desea que a ti te vaya bien. Dice tercera de Juan 1:2: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios no está peleado con lo que tú tengas. Dios no está peleado con que tengas un buen trabajo. Dios no está peleado con que tengas buena ropa. Dios no está peleado con que tengas el mejor auto. De hecho, Dios lo quiere para ti. Lo malo está en nuestro corazón. Cuando tú y yo ponemos eso en primer lugar antes que Dios. ¿Te acuerdas del joven rico? Y se acerca el joven rico al Señor y le dice: Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor se voltea y le dice: pues conoces los mandamientos, guárdalos. Y el joven todavía así como que, pues eso los he guardado desde mi juventud, Señor. Y el Señor conocía dónde estaba su corazón, sabía que su corazón estaba en lo que él poseía. Y el Señor se voltea con un gran amor y con su mirada y le dice: vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres y ven y sígueme. Y dice la Biblia que el joven se entristeció porque él tenía muchas posesiones. Primera de Timoteo 6:9-10 dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y ahí te va el 10, ese está buenísimo. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Sabes por qué hoy todos los jóvenes quieren ser youtubers?
Y a algunos les preguntas, ¿verdad? Ya fuera de aquí, por ahí, en algunas poblaciones, y quieren ser narcos, ¿no? El amor al dinero ha llevado a muchos a olvidarse de las necesidades inclusive de los demás, para pensar solo en satisfacer sus propias necesidades. Compramos lo que no nos hace falta. ¿Te has dado cuenta cómo en diciembre todo el mundo sale con unas pantallísimas de televisión? Y tú dices, no manches, las están regalando, ¿qué onda? Y ves, y te vas a una plaza, un domingo vete a una plaza nada más por ejercicio mental. Y toda la gente compra, y tú quieres comprarte una hamburguesa y está una cola como de 50 personas. Y al final terminas en tu casa comiendo quesadillas de sopa de fideo. Tú conoces a un jugador que se llama Sadio Mané. La gente lo vio que él traía un teléfono roto y luego que traía un reloj de una marca mundialmente desconocida. Y Sadio Mané es un seneganés, de Senegal, que gana por temporada $30 millones. Pero es una persona, léelo después ahí, y esa persona ha puesto escuelas allá en Senegal. Esa persona le da dinero a causas que son nobles. Y un día le preguntaron, ¿por qué traes un reloj pues tan barato, no? Cuando tú ves otros jugadores que ganando $30 millones, pues traen un Rolex o traen otro tipo de relojes. Y él dijo, porque este reloj da la hora igual que uno que cuesta $1 millón. Sabes, el amor al dinero muchas veces te roba la paz. El Señor Jesús lo ejemplificó muy bien para terminar. En Lucas 12 al 16, 22 dice que les dijo una parábola en la cual un hombre tenía una heredad, ¿verdad? Un hombre que era muy rico, y este hombre rico había hecho muchas cosas, tenía muchísimo dinero, y dice, ¿qué haré? Porque no tengo ya dónde guardar tanto dinero, ya no tengo dónde. Dice, esto voy a hacer, voy a derribar mis graneros y voy a hacer graneros más grandes, y allí voy a guardar todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Aquí lo vamos a dejar. Faltan otros 3 que vamos a ver en el tercero. ¿Con cuál te identificas, hermano? ¿Cuál de ellos es el que está apoderándose de ti? ¿Cuál de ellos es el que se está manifestando en tu vida en esta tarde? ¿Eres materialista? ¿Trabajas de solo a foco? ¿Quieres enriquecerte? ¿O ya tienes mucha lana pero dices, voy por un poco más para mi vejez? Y el Señor te dice hoy vienen a pedirte tu alma y todo lo que tienes guardado. ¿Para qué? Pero nunca has querido invertir en el reino de Dios. Pero ahora que el pastor hizo un llamado, ¿verdad?, para poder arreglar el techo de nuestra congregación, dijiste, no me alcanza, no, esto es para mí. Cierra tus ojos, hermano. Oh Señor, cuán insondables son tus caminos, Señor. Señor, te damos gracias esta tarde porque tú has hablado en nuestras vidas. Señor, hay gigantes que se están apoderando de nuestro corazón, de nuestra vida. Están mermando, Señor, nuestra vida espiritual. Están mermando nuestra fuerza, Señor. Hoy
tomamos la fuerza que tú nos has dado. Hoy, Señor, hacemos vallado. Hoy clamamos a ti para que tú nos ayudes, Señor, a quitar esos dioses, a quitar esas situaciones que se están apoderando de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestra vida, Señor. Nos hemos vuelto materialistas, queremos lo mejor, pero no te queremos dar lo mejor a ti, Señor. Tenemos miedo, Señor, de darte nuestra vida. Nos andamos, Señor, de puntitas, Señor, para no hacernos notar. Señor, ayúdanos, queremos servirte de la mejor forma. Quita los altares, derriba esos altares que hay en nuestro corazón en esta tarde, Señor. Los que hemos edificado a otros dioses, Señor. Las cosas que hemos puesto en nuestro corazón antes de ti, Señor, quítalas, derríbalas. No las queremos, no las necesitamos. Hoy declaramos nuestros corazones para ti. Hoy declaramos, Señor, nuestros corazones solamente limpios y los presentamos para ti, Señor. Hoy nos arrepentimos, Señor, de lo que hay en nuestras vidas, de haber amado cosas que no valen la pena en este mundo, Señor, que no vale la pena tenerlas. Señor, ayúdanos. Te adoramos en esta mañana, Señor. Yo renuncio a mi vida por ti. Cierra tus ojos. Yo renuncio a placeres di esto en tu corazón. y también mis deseos. Yo renuncio a riquezas por ti. Yo renuncio a mis sueños. Yo renuncio a mis planes. Yo renuncio a mi vida por ti. Yo renuncio a placeres y también mis deseos. Yo renuncio a riquezas por ti. Estoy apasionado.